mañana. Hoy está este única persona, presunto implicado, que fue acompañado de un abogado, ¿verdad? Y se entregó. ¿Usted cree que podría haber actuado solo? ¿Usted cree que podrían haber más personas involucradas en un caso así? Yo podría darle muchas hipótesis, pero lo mío no va a tener las palabras mías van a ser realmente no tomadas en cuenta, entonces no prefiero hablar de eso. ¿Por qué dice que sus palabras no van a ser tomadas en cuenta? Porque aquí hay una diligencia que está haciendo el fiscal. Perfecto. ¿Ya? Deja a la persona que está en este minuto entregada como autor del crimen, ¿ya? Y es en esa base donde tienen que trabajar, desde mi punto de vista. Se lo pregunto porque Rodrigo también nos ha comentado el trayecto, lo alejado que estaba, el día de lluvia, lo que se podría haber demorado caminando esta persona para llegar nuevamente a un lugar más poblado. La presencia inmediata de un abogado. Todo eso son antecedentes y nos acompaña, como ya lo habíamos presentado, don Héctor Arenas, prefecto en retiro de la PDI, que deben ser, me imagino, tomados, Héctor, a la hora de investigar. El trabajo que está haciendo ahora la PDI es clave por encargo del fiscal. Héctor. Sí, antes que nada quiero aclarar algo que se ha prestado para muchas dudas y que de alguna forma tiende para entender mejor en contexto lo que sucede. La denuncia que hace la persona que está confesa de este delito es simultánea con el momento en que él presta declaración. Aquí no hay una denuncia y posteriormente viene la confesión durante la declaración. El Ministerio Público tiene la obligación, cuando una persona señala que hay otro delito conexo a lo que él está explicando, a abrir una causa respecto a ese delito. Eso tiene que quedar claro, porque pareciera ser de que como que él el día miércoles en la mañana fue a denunciar estos hechos de connotación sexual y posteriormente va en la tarde. No, todo ocurrió simultáneamente. La obligación del Ministerio Público es no cuestionar ni la oportunidad ni la pertinencia de la denuncia de la persona, sino tiene la obligación, por el principio de objetividad que lo caracteriza, de investigar tanto lo que inculpa a la persona como aquello que lo culpa. Por esa razón se abre probablemente una causa anexa de acuerdo a lo que denuncia la persona que está detenida, para que quede claro eso. Bueno, Bárbara está al lado, que es abogada, Bárbara Salinas. Me imagino que a través de la información que entrega Héctor, usted, por supuesto, está totalmente de acuerdo. Y además que en ese día entonces que había hecho la declaración, esta doble antecedente que se entrega, fue acompañado de un abogado, Bárbara. Sí, efectivamente yo coincido con Héctor en el sentido que hay que tener claro que evidentemente el Ministerio Público tiene que ser objetivo respecto a estos antecedentes que se aportaron. Ahora, otra cosa muy distinta es cómo finalmente se puede llegar a comprobar una denuncia de esa naturaleza, circunstancias que el eventual imputado es víctima en otro delito y por lo tanto ahí ya no existe responsabilidad penal, pero sí se va a tener que investigar y muy probablemente, esto es una tesis que uno puede plantear, muy probablemente la defensa también de alguna forma, porque también convengamos que los defensores arman su teoría del caso y también tienen estrategia. Y en ese sentido la estrategia puede ser también que al presentar simultáneamente esta denuncia, tratar de justificar y de alguna manera poder armar un escenario que le permita quizás encontrar algún tipo o invocar algún tipo de atenuante respecto a su responsabilidad. Bárbara, una pregunta rápida. Sí. Se confiesa autor del delito, pero del crimen, pero después puede retraerse. Sí, sin duda. El imputado siempre puede prestar declaración, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a retractarse, tiene derecho a cambiar su versión. Es decir, hoy día puede él haber comparecido, ¿no es cierto?, tal como lo hizo en compañía de su abogado, a decir a confesar y entregarse. Lo que dicho sea paso, también es importante, eso también constituye un atenuante. Entonces ahí también veo yo un camino, una intención que es totalmente razonable por parte de su defensa, de ir configurando estas circunstancias atenuantes para disminuir la pena. Pero sí, él puede cambiar en cualquier momento su versión, siempre tiene derecho a ser oído, así como también tiene derecho a guardar silencio.
Tenemos diferentes declaraciones para entender qué es lo que podría haber ocurrido en este crimen terrible que impacta no solamente a Yanquihue, sino que a todo el país. Justamente tuvimos la posibilidad de conversar con la madrina de Richard, del fallecido Richard. Queremos compartirlo con ustedes. ¿Cómo era Richard desde su infancia? Era un niño normal, bueno para trabajar y le gustaba mucho conversar con los ancianos, con todas las personas. Y así fue creciendo y fue tratando con la gente, ayudaba con un bolsito a las personas a cambiarlo de calle, así. ¿Desde chiquitito? Desde chico, sí. Defíname a Richard, porque usted tenía a Richard viviendo acá, ¿no? Sí, pues aquí en mi casa. ¿Por qué tenía a Richard viviendo acá? Porque su mamá trabajaba y él quedaba con nosotros, de guagua. ¿Desde guagua? Desde guagua. Ahí pues tenía mi cocina a leña, yo allá le hacía su cama, le daba su mamadera y estaba todo el día con nosotros. En la tarde llegaba su mamá, que ella fue garzona, trabajaba bien, y secretaria, siempre fue una mujer trabajadora. Igual él se creció así en ese ambiente de gente de trabajo. Mi esposo, que era su padrino, era cortante también, bien exigente. No lo dejaba andar en la calle peluceando ni nada, así como se crecieron los otros. No eran de calle. Y cuando él salió ahora, yo lo llamé, lo felicité y me dijo: mamá, yo estos días lo voy a ir a buscar para que venga a mi casa, porque yo no sabía su casa. Yo le dije: bueno, si yo estoy bien, voy a ir. ¿Le decía mamá a usted? Mamá, sí, mamá nomás. Porque yo, como se murió hace poco mi esposo, no estaba muy bien. Señora Serafina, ¿y esa fue la última conversación que tuvo con Richard? La última. Ahora cuando él salió de concejal, yo lo felicité y le dije, entonces él me dijo que me iba a venir a buscar. ¿Cómo lo notó en esa conversación? Estaba contento, me imagino yo, porque había ganado, ¿no? Estaba contento, sí. Él sabía que yo nunca me metía en sus políticas y nada, pero él estaba contento que había ganado. Porque le gustaba ayudar a la gente. Ese era su no sé cómo explicarme, pero le gustaba ayudar. Bueno, yo he sido así también, que a mí me gusta ayudar a los demás, porque yo tengo 27 años en el Comité de Salud. Quizás de ahí mismo... Soy la presidenta y los ejemplos yo creo que tienen que aprender, igual que mis hijos. A toda la comunidad le impactó la noticia de Richard. Yo también me admiré, me impactó todo. ¿Cómo se enteró de la noticia? A ver, ¿cómo fue? Mi hija me vino a decir, porque yo como no estoy bien, se prepararon para decirme lo que estaba pasando. Yo no sabía, yo encontraba raro que se estaban allegando todos aquí y no me decían nada. Y después me dijeron, mi otra hija me dijo que querían decirme algo, que había pasado una desgracia, y yo dije, ¿qué cosa? Y pensé en mi otro hijo que andaba trabajando fuera de Puerto Montt. Le pasó algo. No, era Richard. Y ahí me dijo mi hija que Richard lo que le habían hecho. Y ahí supe yo todo. Y yo de ahí no pude hacer nada, por ni salir, ¿qué iba a hacer aquí? La pena, ¿no? Él era una persona bueno para ayudar a los demás. Esa vocación lo tenía de chiquitito, y de su madre también, y de uno mismo, porque le enseñó esas cosas. Entonces no entiendo por qué le fueron a hacer eso, cuando él siempre le gustaba ayudar, sobre todo con los ancianos. Esa era su meta, yo creo. ¿Hay algo que le quedó pendiente de decirle? Pucha, tantas cosas. Tantas cosas. Porque siempre yo le encargaba que se preocupe de su madre, porque su madre está más enferma que a mí. Y siempre le preguntaba yo, ¿fuiste donde la Norma? ¿Fuiste a ver a tu mamá? Le tenía una señora para que le haga las cosas a su mamá. De eso se preocupaba. Y preocupado cuando paraba al hospital él andaba corriendo con su madre. Preocupado total de su mamá. Pero la gente, no sé por qué, hay gente tan mala. Yo digo que era envidia, no era ninguna otra cosa, porque la gente lo quería mucho a Richard.
Rodrigo Pérez con esa entrevista emotiva a la madrina de Richard, dando cuenta de la cultura del sur y además también de la vocación de servicio de este concejal electo. Y digo concejal electo porque también Rodrigo, aprovechando que estás ahí con Sergio y que lo conoce íntegramente, concejal electo que conocía de irregularidades en la municipalidad. Unas irregularidades que, sin embargo, la pregunta es, ¿eran tan significativas como para ameritar investigar el hecho de que esto podría tener una connotación política? ¿Es así? ¿Hay algo que tironee tanto en estos momentos la comunidad de Llanquihue? Preguntarte a ti, preguntar a Sergio. Justamente ese es el tema más delicado en este caso, y es justamente eso a lo que muchos nos han querido referir. Evidentemente, esto surge no a través del planteamiento de los medios, sino que surge en la voz de la abogada querellante, Orieta Yauca, quien dice: nosotros vamos a presentar una querella y la tesis es un crimen político. Desde ahí surge justamente esta inquietud, y es el plano en donde muchos evidentemente no se quieren referir. Nosotros de hecho lo conversamos, usted le dijo, nosotros podemos hablar acá de Richard como persona, pero en la parte de la política, esa parte es un plano delicado, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí son dos cosas. Richard, la amistad que tenía yo con él, y el tema político. El tema político lo tienen que ver justamente los políticos. Nosotros, las personas civiles, no sabemos de lo que es administración municipal, no sabemos de muchas cosas, ¿ya? Los temas políticos se ven entre cuatro paredes. Y en a ese tema yo no me quisiera referir. Perfecto. Porque la verdad las cosas que desconozco, todo sí. lo que se dice, todo lo que se dice. Rodrigo, sí, Tonka, te escuchamos. También para Héctor y para Bárbara, que nos acompañan acá en otro estudio, ¿qué pasa con la investigación de los teléfonos celulares? No solamente de Richard, sino que de este joven de 18 años. ¿Qué pasa con el computador? ¿Podríamos encontrar claves de alguna de las aristas en el camino de la investigación que se está llevando, ya sea por el tema político o un tema pasional? Y si se realizó o no una triangulación para poder confirmar que este joven estuvo en el lugar de los hechos, Héctor. Lo más importante podrían resultar justamente los teléfonos, porque permiten posicionar a las personas en los distintos lugares donde estuvieron durante el día que se cometió el delito. ¿Ya? Eso es primordial. Ahora hay que tomar en consideración, sí, de que las antenas de celulares ahí en las zonas que son más rurales, a veces una misma antena cubre un área muy extensa, de alrededor de 5 kilómetros. Pero Héctor, para hacer una consulta, ¿podría definir horarios y lugares, incluso en el transcurso de 1 o 2 días, esa triangulación? O sea, posición, no triangulación, porque no te entrega el sitio exacto, sino perfecto, donde tú estás bajo una determinada antena, pero no te entrega la posición exacta, ya, salvo que el teléfono esté siendo monitoreado por una orden judicial previamente. Ahí tú puedes establecer exactamente el lugar donde está. Aquí te da un rango de referencia donde la antena te está diciendo: este señor estaba en el sector del lado B de la antena tanto, por ejemplo. Perfecto. Que te cubre un área. Ahora, lo otro importante son establecer qué comunicaciones existieron, claro, qué tipo de teléfono está implicado, o sea, con quién se comunicaron en horas en que se supone que se cometió el delito. O sea, eso es muy relevante. Por donde lo veo es básicamente la georreferencia que te arroja el teléfono, pero algo también fundamental, Bárbara, es el tema de la relación, el contenido. ¿Hubo una relación? ¿De cuánta data? ¿Cuál es el contenido que puede arrojar un teléfono periciado, verdad? Bueno, sin duda es muy importante tanto la pericia que se le puede realizar al teléfono como los levantamientos de testigos, lo mismo que arroje el sitio del suceso, etcétera. Porque acá lo cierto es que sí, no hay duda alguna, ¿no es cierto?, que ocurrió un homicidio muy lamentable, por cierto. A mí en realidad me conmueve mucho las declaraciones de su gente cercana, sí, etcétera.
pero acá lo importante es que el Ministerio Público no se tiene que cerrar, en mi opinión, a ninguna arista de investigación. Es decir, tienen que investigarse tanto la hipótesis, en este caso, de un solo autor del delito, eventualmente en esa misma línea investigar también si ha tenido algún tipo de cooperación con encubridores o con copartícipes de algún otro grado de participación, y al mismo tiempo también si es que este delito tendría un móvil o un carácter de político, porque hay que decir también que no basta con la sola confesión, en este caso del imputado, que va a ser formalizado. Desde luego que se requiere además que toda esta autodenuncia, ¿no es cierto?, tenga también un contexto, y por eso también se justifica esto de la ampliación del plazo